Bienvenidos a nuestra clase de hoy, en la cual abordamos, como ya se los adelanté, los sacramentos de sanación, también llamados sacramentos de curación, que son estos dos sacramentos específicamente por los cuales seguimos sintiendo la acción de Jesús en sus obras de sanación, de curación, en sus obras de misericordia. A través de estos sacramentos, entonces Jesús continúa por la Iglesia, por las manos de sus ministros, ayudándonos a obtener esa sanación espiritual y esa sanación física y esa fortaleza que necesitamos ante determinadas situaciones y para darnos fuerza también para continuar en nuestra vida cristiana. Son los dos sacramentos de la penitencia y de la unción. Arrancamos por el sacramento de la penitencia, por el cual recibimos el perdón de los pecados, nos reconciliamos con Dios y con la Iglesia y además nos mueve y nos da fuerzas para convertirnos y para volver nuestra vida y nuestro corazón hacia el Señor. Ya habíamos aprendido que el pecado es una ofensa a Dios que rompe la comunión con Dios y con el prójimo. Esa ruptura necesita de nuestro arrepentimiento y de nuestra conversión, pero para poder convertirnos y para que realmente eso produzca un cambio en nuestra vida, necesitamos de la misericordia de Dios que nos perdona y de la reconciliación con el prójimo, con la Iglesia. Sabemos que solo Dios perdona los pecados, lo dice el mismo Cristo en el Evangelio de Marcos, pero él mismo por su ser divino, por su ser Dios, segunda persona de la Santísima Trinidad, delante de los judíos se muestra como con poder para perdonar los pecados. El Hijo del Hombre tiene poder para perdonar los pecados, dice en Marcos y en el mismo Evangelio de Marcos y también en Lucas aparece muchas veces, él mismo otorgándole a distintas personas el perdón de los pecados. Y ya resucitado, deja esta misión y este poder en manos de sus apóstoles, cuando instituye, podríamos decir, el sacramento de la penitencia o confesión o reconciliación. Todos estos nombres hablan de la riqueza de este sacramento y les dice a sus apóstoles: reciban el Espíritu Santo, a quienes perdonen los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengan les quedan retenidos. Evidentemente este poder, que es un poder divino, que es Dios el que perdona los pecados, Él lo instituye en sus ministros y actúa a través de los sacerdotes para perdonar los pecados. ¿Cuáles son los actos que llevan en sí mismo la celebración de este sacramento? Vamos a ver primero, antes de ver qué pasos tiene la celebración del sacramento, cuáles son las acciones del penitente. ¿Quién es el penitente? Aquel que, arrepintiéndose de sus pecados, se acerca a recibir este sacramento, que ya sabemos que es cualquier bautizado con conciencia de pecado. El primer acto del penitente es el arrepentimiento, es decir, ha reconocido que ha roto su relación con Dios, que ha perdido esa gracia santificante y por lo tanto está arrepentido de los pecados cometidos. Luego sería la confesión en sí, es decir, manifestarle al Señor en la cara del sacerdote los pecados que su conciencia le acusa. Y luego un propósito de enmienda, es decir, de conversión, de realizar una reparación del daño producido en uno mismo y en los otros si ha sido un daño comunitario, ¿sí? Entonces realizar la reparación son también las obras de penitencia que a veces el sacerdote nos pone al finalizar. La estructura del sacramento es bastante sencilla, una recepción del penitente por parte del sacerdote, donde iniciamos como todo sacramento con la señal de la cruz. Eventualmente se puede leer la palabra de Dios. Esto generalmente se obvia por razones pastorales, porque generalmente también el sacramento de la penitencia se da, por ejemplo, durante la celebración de la Eucaristía. Entonces hay bastantes personas que quieren también confesarse y para evitar alargarlo, esto se obvia. La confesión de los pecados por parte del penitente, pecados mortales y veniales, y que se le pide al penitente que con sencillez y humildad diga sus pecados, sin tantas excusas, sin tantas vueltas, sin enrollarse, diríamos, simplemente decir humildemente cuáles son los pecados que su conciencia le acusa. Luego,
Una vez dicho esto, seguramente el sacerdote siempre nos da algunos consejos para guiarnos en nuestra vida espiritual, y luego la manifestación del dolor por el pecado cometido, que lo expresamos generalmente con la oración del pésame o a veces también el yo confieso. Finalmente, la absolución del sacerdote con estas palabras tan bonitas: Dios Padre misericordioso, que reconcilió consigo al mundo por la muerte y resurrección de su Hijo, y derramó el Espíritu Santo para la remisión de los pecados. Fíjense cómo se nombra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Toda acción en los sacramentos es una acción trinitaria. Te conceda por el ministerio de la Iglesia, o sea, la Iglesia ha recibido este poder, pero por mandato de Dios, el perdón y la paz. Y yo te absuelvo de tus pecados, y de nuevo la Trinidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ¿cuáles son los efectos espirituales? Obviamente, la reconciliación con Dios, recuperamos la gracia santificante, la reconciliación con el prójimo, con la Iglesia. Por eso también el sacramento de la penitencia, si bien parece que fuera personal, yo con el sacerdote que me está confesando, es un acto comunitario también, porque yo estoy pidiéndole perdón a la Iglesia por el daño causado también por mis pecados. La remisión de la pena eterna contraída por los pecados mortales. Si yo muriera sin arrepentirme del pecado mortal, la pena sería que he rechazado a Dios y por lo tanto he querido el infierno, ¿no? Alejarme de Dios eternamente. Bueno, eso se vuelve atrás con la confesión de los pecados y el perdón del Señor. La remisión en parte de las penas temporales, que son consecuencia del pecado. Esas penas temporales son las que uno termina de purificar en el purgatorio cuando ha fallecido y está en gracia, pero ha habido cosas que uno no ha terminado, digamos, de purificar, se purifican en el purgatorio. Entonces también el sacramento de la penitencia va quitando algunas de esas. La paz y serenidad de conciencia que uno recibe, el consuelo espiritual que uno recibe después del sacramento, y las fuerzas espirituales para este combate diario del cristiano. Vamos a ver ahora el segundo sacramento de sanación o curación, que es el sacramento de la unción de los enfermos. La institución está en el Evangelio de Santiago. Lo dan ya como algo que se hacía cotidianamente en las primeras comunidades cristianas. Y con estas palabras lo dice Santiago en su carta: si alguien está enfermo, llame a los presbíteros de la iglesia para que oren sobre él y le unjan con óleo en el nombre del Señor. Evidentemente el Señor les había dejado también este mandato a los apóstoles. Y la oración de la fe salvará al enfermo, y el Señor hará que se levante, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. ¿Cuándo se da este sacramento? Bueno, antiguamente se le llamaba la extrema unción, porque simplemente se pensaba cuando la persona estaba por morir. Luego la Iglesia le dio un significado más cercano, y en realidad cuando cualquier cristiano cae gravemente enfermo puede recibir la unción, ¿sí? E incluso si ya la ha recibido y ha pasado un tiempo y esa enfermedad ha recrudecido o no ha mejorado, se puede volver a dar la unción. Digamos, no es un sacramento que se dé todos los días, pero sí se puede dar cada cierto tiempo, y le va a dar fuerza espiritual para afrontar ese trance que está pasando, y también, si Dios quiere, la sanación del cuerpo. Por eso vemos los efectos. Es la unión del enfermo con la pasión de Cristo, digamos, cuando uno ofrece los dolores. Hemos visto en estos días la beatificación del joven Carlos Acutis, y donde él, en su enfermedad, lo primero que hizo, cuando una enfermedad muy corta y muy fuerte, una leucemia que en pocos días se lo llevó, pero él apenas se enteró y fue internado por ella, pidió la unción de los enfermos y le dijo a sus padres que ofrecía todos esos dolores por el Papa y por la Iglesia, ¿sí? Entonces esa unión del enfermo con Cristo en la cruz, ¿sí? Por su propio bien, de su santidad, y por el bien de toda la Iglesia. Consuelo, paz y ánimo para afrontar esos sufrimientos de la enfermedad o de la vejez, si el que recibe la unción es un hombre o una persona, digamos, anciana. El perdón de los pecados, ¿sí? Si el enfermo no hubiera podido obtenerlo previamente por el sacramento de la penitencia, también perdona los pecados, y esta es la razón por la cual el sacramento de la unción solamente lo puede dar un sacerdote, no un diácono ni cualquier bautizado, porque al tener perdón de los pecados, vimos recién en el sacramento de la penitencia que ese poder se lo da Cristo a sus apóstoles y a los sucesores, a los sacerdotes.
Y por último, puede dar el restablecimiento de la salud corporal, como ha dado muchas veces, de gente que se ha realmente curado muy rápido después de recibir la unción. Y si esto lo permite el Señor, siempre y cuando Él vea que también conviene a su salud espiritual, a su santificación. Y en caso de que tenga que afrontar la muerte, preparado para este paso a la vida eterna, ya con los pecados perdonados y en paz con el Señor. ¿Cuál es la estructura del sacramento? Bueno, básicamente es la unción con el óleo de los enfermos. Le pone el sacerdote, impone las manos sobre el enfermo y le dice al ungir frente y manos, por esta santa unción y por su bondadosa misericordia, te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo. Si el enfermo puede, responde amén. Para que libre de tus pecados te conceda la salvación y te conforte en la enfermedad. Ahí vemos los dos efectos, ¿no? Y finalmente se termina con esta oración en donde se pone de manifiesto el carácter curativo, sanador del sacramento. Sanarlo en la debilidad de la carne, dicen sus heridas, y en el alma, en el perdón de sus pecados. Lo dice después, aparta de él todo cuanto pueda afligir alma y cuerpo. Por tu misericordia, devuélvele la perfecta salud espiritual y corporal, ¿sí? Dice, para que restablecida por tu bondad, pueda volver al cumplimiento de sus acostumbrados deberes. Se le pide a Dios la sanación. Y si esa sanación no puede ser otorgada por el bien de su alma, obviamente que se le da toda la fuerza espiritual para afrontar esa última Pascua, nuestra Pascua definitiva, que es el paso de la vida terrena a la vida eterna. Muy bien, con este tema cerraríamos el trabajo práctico número 6 de los sacramentos, que se los he hecho en forma de sacramentados con preguntas para ir respondiendo. No tengan en cuenta solamente lo que yo les he explicado en esta clase ni el PDF, sino que también va a ser necesario para terminarlo que acudan a la lectura y estudio de las páginas 68-73 del cuadernillo, donde están explicados con mucho detalle el sacramento de la unción de los enfermos y el sacramento de la penitencia. Terminado esto, redondearíamos entonces el trabajo práctico número 6. Nos reencontramos la próxima semana. Que Dios los bendiga.